la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. El mundo se está convirtiendo en una caverna como la de Platón. Todos mirando imágenes y creyéndonos que son la realidad. Con esta alerta que nos hiciera José Saramago, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, como siempre, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Lo que está claro es que no ha perdido la rebeldía. No, eso cuando si eso me ocurre es porque estaré muerto. Y eso es porque usted fue un antiguo pobre. Nunca será un nuevo rico. No, mira, porque yo conozco muchísimos antiguos pobres que se convirtieron en ricos y que son tan bestias como los ricos que han sido siempre ricos. O peores, los desplazados. O peores. Es que no es el hecho de ser pobre que confiere calidad humana. No. Tampoco yo estoy diciendo que los ricos son todos malos. Pero tienen una enfermedad, y eso sí, tienen una enfermedad que se llama dinero. Y el dinero es una enfermedad que puede ser más o menos grave. Es decir, puede llegar a pudrir el sentido moral de la existencia. Pero su extracción muy humilde, sus necesidades de la infancia, naturalmente que han influido, ¿no? Y sobre todo porque yo no solo no olvidé mis principios, sino que no quiero olvidarlos. Exacto. Porque a veces ocurre que uno se avergüenza de haber nacido pobre, descalzo, en una casa como una casa para llamarla así, bueno, por ejemplo, de mis abuelos, con el suelo de tierra, de barro, donde llovía y con los cerdos al lado. Quiero decir, uno puede llegar a una situación en que se avergüenza de todo esto, pero yo no solo no me avergüenzo pues, como no quiero, tampoco me orgullo, no voy a decir que me orgullo de todo eso, no, son datos de mi vida y que yo no solo no olvido, como no puedo olvidar y no quiero olvidar. Mi vida es toda ella una vida. Abrimos el programa en el futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Placer, como siempre. ¿Qué es lo que tenemos en el futuro inmediato de Saramago? Y sus 100 años. Exacto. Su centenario. Un escritor y un pensador, un intelectual de escala, diríamos, universal, pero además un militante comunista. Un hombre que logró, yo diría, traducir al mundo de la literatura también sus preocupaciones sociales, y hacerlo es muy difícil, no como propaganda, ¿no? Sino desde el mundo de la literatura, de la calidad de la escritura, de crear situaciones, pudiéramos decir, inquietantes. Y hasta mundos, y hasta universos. Así mismo, ¿no? Aquí en Cuba están publicadas todas. Y bueno, no todas, pero buena parte de sus novelas. Él dio los derechos para su publicación en Cuba. Un hombre que fue amigo de Cuba sin dejar de ser crítico también con la revolución. Él fue un militante de la causa cubana, incluso a pesar de que le dieron el premio Nobel. Yo recuerdo que Fidel, lo escuché decir una vez, bueno, ¿por qué le dieron el premio Nobel a Saramago, que es comunista? Dice, para podérselo dar después a 10 que son anticomunistas, ¿no? Algo así. Y él eso no influyó en lo más mínimo en su postura. Aunque sí, como tú recordabas, en 2003 hubo una campaña atroz contra Cuba. En Miami se decía manifestaciones con carteles que decían Irak now, o sea, era en medio de la agresión de Bush a Irak, Cuba after. Irak now, Cuba after. Y hubo toda una escalada de incitación a las salidas ilegales, hubo una
una declaración de Roger Noriega, su secretario de Estado, amenazando a Cuba de que se iba a considerar la inmigración ilegal un problema de seguridad nacional, con todo lo que eso implica, toda esa cola, toda la cola que eso trae. Exactamente, con Bush. Y después se supo que además se había evaluado en esa oficina uno de los hombres de la operación en Irak, también le ofreció Cuba. Fidel después, cuando eso se supo, dijo, jamás tendrán a Cuba, recuerdo. Pero bueno, era todo ese contexto y Cuba tomó decisiones en que nos adelantamos a esa agresión. Se detuvieron aquí un grupo de personas que trabajaban en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y estos planes para provocar una agresión. También se condenó a pena de muerte a 3 personas que habían secuestrado en medio de aquella situación una embarcación y secuestrado ciudadanos extranjeros, turistas. Se creó toda una tensión muy grande. Y bueno, la prensa mundial, todos estos medios corporativos, crearon una situación. Bueno, ustedes condenan la guerra en Irak, pero no condenan a Cuba. Un paralelismo loco, pero posible, sobre todo cuando hay toda esta intoxicación mediática. Y buscaron una condena intelectual. Y mejor si venía de gente que militaba. Exactamente. Con nuestra Sin causa. toda la información, en un contexto muy tóxico, lograron firmas y lograron declaraciones de algunas figuras importantes de la izquierda, entre las que estuvo Saramago. También hubo en ese momento la luz de Pablo González Casanova, respondiendo a eso, de otros intelectuales como Héctor Díaz Polanco también, que revirtieron esa campaña. Después hubo cartas firmadas por cientos y cientos de intelectuales de todo el mundo y sobre todo de América Latina. Y Saramago tuvo varios gestos de una entrevista a la prensa cubana, a la periodista Rosa Miriam Elizalde, exponiendo sus razones para mantener una postura de respeto y de solidaridad con Cuba. Después vino aquí, vio a Fidel, presentamos un libro suyo y eso yo creo que prevaleció su vocación comunista, su ética anticapitalista y su apego a la verdad. Cuando hay una campaña de este tipo, nosotros supimos después cómo llamaban a la gente para presionarlos con la firma, cómo se creó todo un sistema que sigue funcionando hasta hoy, mucho más con las redes ¿Cómo sociales. llamaban a esos intelectuales para presionar los que se posicionaran? Desde el editorial donde publicaban, desde el periódico donde tenían una columna. Y presionándolos a posicionarse respecto al tema Cuba. Así mismo. Y todo eso no es lo mismo una postura de Vargas Llosa que una postura de un hombre, un militante de izquierda. No, si Saramago se pronuncia, pues ahí, entonces todo el mundo tenía es una técnica que se aplica hasta nuestros días. Logras influir en una persona líder con una tradición militante de izquierda y entonces a partir de ahí todo el mundo tiene que posicionarse y se manipula ahora con las redes sociales mucho más, pero al final la ética, la verdad prevalece. Y bueno, de aquella situación salimos con una red fortalecida de intelectuales en solidaridad con Cuba, con Venezuela, la red de redes en defensa de la humanidad. Vino aquí Pablo González Casanova, leyó en la Plaza de la Revolución aquella carta solidaria y yo creo que de ahí también salió fortalecida nuestra relación con Saramago, nuestra admiración por su obra, por su literatura, a la que hoy yo creo que tenemos que rendir homenaje. Quería hablar un momentico, yo sé que estamos pasados de tiempo, de una novela en particular que a mí me fascina, que es La Caverna, que es una metáfora del capitalismo contemporáneo, de lo que va a ser el empleo, de lo que va a ser un centro comercial, de lo que va a ser una familia en el entorno rural que trata de insertarse en ese mundo, hasta un perro en esta... en esa metáfora. Del mundo al que hemos llegado, ¿no? Y que leerlo, yo creo que es
la propuesta la que invitación. hacemos de la pupila. Gracias, Iroel. Nosotros vamos a seguir ahora con Saramago, precisamente hablando de estas cosas que tú comentabas. Y luego vamos con un tema de la cantautora norteamericana Malvina Reynolds. Es de 1962 y ha sido muy versionado. Lo ha cantado Pete Seeger, Adolfo Celdrán. Su título inicial es Little Boxes. Ha sido traducido como Cajitas. Y la versión más conocida es de Víctor Jara, Las Casitas del Barrio Alto. La hemos puesto varias veces en la pupila. Ahora vamos a ver una versión un poco más cercana de la muy original agrupación Walk of the Earth. Vamos a verla. Con la información de la que disponemos podemos identificar cuáles son los problemas del mundo. Pero ¿qué se hace para resolverlos? Nada. Ah, sí, bueno, pero hay ONGs. Las ONG son la caridad de los tiempos modernos. Y no estoy diciendo con esto que las ONG no hacen un buen trabajo. Muchas de ellas hacen un excelente trabajo. Lo que pasa es que estas ONGs convirtieron nuestra buena conciencia. Entonces decimos, bueno, sí, hay una ONG que se está ocupando. El problema es que en un sistema como este, en el que ya estamos a tiempo de decir vivimos en una dictadura económica, es que hasta ahora las dictaduras eran, en primer lugar, una dictadura política, llevada adelante por militares mal nacidos, que secuestraban, que torturaban y ese tipo de cosas. Y hasta ahora la dictadura era eso. Pero no percibimos que la dictadura cambió y que ya no precisa de militares mal nacidos, ya no precisa de políticos corruptos, ya no precisa de grandes batallones de la muerte, ya no precisa de eso. La dictadura de hoy es económica. Vivimos en una situación que se podría llamar también capitalismo autoritario. En una situación de esta, en la que nos hacen creer que lo mejor es triunfar en la vida, y triunfar en la vida significa tener mucho, lo más que se pueda. 3 automóviles en lugar de 1, 2 casas o 3 o 4, tener mucho de todo aquello que se llama un bien. Esa máquina de producción de bienes, muchas veces inútiles, nos obliga a comprar y comprar y comprar. El concepto de ciudadano fue sustituido por el de cliente. Nos convirtieron en clientes. Somos consumidores, nada más. Somos consumidores, nada más. Y después se habla como si se tratara de una moda, de la moda de la democracia. Que se convirtió en una moda, que es la moda de la democracia. Y yo soy demócrata, pero mi concepto de la democracia no tiene nada que ver con el concepto de democracia en vigencia y que se practica. Un concepto de democracia que se limita a pedir al ciudadano, que de todos modos lo sigue siendo. Una democracia que de cuando en cuando se limita a pedir al ciudadano que se aparezca con un papel y lo meta dentro de una urna y que después se vaya a su casa y que vuelva dentro de 4 años. Un concepto de democracia que significa, que implica que a partir del momento en que un ciudadano pone su voto en la urna, pasó su propia capacidad política, su capacidad crítica, pasó a otra persona, a un partido, pasó a un grupo de personas que son de ese partido o que se aprovechan de ese partido para hacer las cosas que les son delegadas. Y que se van a aprovechar del poder para hacer aquello que muy bien entenderem. Esto no es democracia. Todo esto acaba por convertirse en pura ilusión. Porque los políticos no mandan nada. Nadie cree que sean los políticos, sean presidentes o primeros ministros. Aparentemente sí hacen leyes, establecen impuestos,
Pero mandan. No mandan. El que manda es el capital. A ver, veamos una cosa. ¿Alguna vez de Coca-Cola se presentaron a las elecciones de un país cualquiera para decir nuestra plataforma política es esta, nuestros candidatos son estos, vótennos? No precisan. Porque son los que mandan. Y quien dice Coca-Cola dice General Motors o cualquier multinacional que esté por ahí, que son las que efectivamente nos gobiernan. Por ejemplo, veamos cómo funcionan las universidades. Las universidades de hoy están ahí para hacer lo que las empresas necesitan. Por ejemplo, el conjunto de empresas dice: necesitamos técnicos de este tipo o del otro. Y la universidad los prepara. La universidad no tiene un criterio propio sobre formación de los jóvenes que ingresan. Está pendiente de lo que la sociedad, y en este caso no la sociedad en general, sino un sector de ella, le pide, le reclama, le exige. Y con las casitas del barrio alto, estamos dando un clic con nuestra ingeniera informática, Naima Cepero. Bienvenida, Naima. Un gusto, como siempre, Karen, estar aquí contigo. Conmigo y con Saramago. Así mismo. Hoy estamos mejor porque estamos con Saramago, que siempre es buena compañía. Y vamos a dedicar la sección a Saramago y lo vamos a hacer a través de la presentación de la página oficial de la Fundación, que tiene su sede física en Portugal. Karen, en este sitio... La Fundación José Saramago. José Saramago, sí. Y vamos a poder acceder por la dirección josesaramago.org. En este sitio vamos a encontrar las secciones que un poco estamos acostumbrados a ver, como biografía, galería, colecciones de video, la obra para ver los libros de José Saramago. Algunos los vamos a poder leer online, otros los vamos a poder descargar y vamos a encontrar, como te decía, estas secciones que quizás estamos un poco acostumbrados a ver en la sección cuando traemos este tipo de sitio web. Pero hay dos cosas que te quiero marcar que desde mi punto de vista son los que ponen la diferencia en este caso de la Fundación. Uno tiene que ver con que hay una sección que está dedicada completamente al centenario, a la celebración del centenario de Saramago. Y en esta sección vamos a encontrar un recurso que es una herramienta de informática que se viene usando mucho en los últimos tiempos. Ya trajimos un ejemplo a la sección en un momento, que es una línea de tiempo que nos va a permitir ver por años la obra de José Saramago representada en esta línea de tiempo. Esta, adicionalmente, tiene una diferencia con aquella que presentábamos en aquel momento, que es que hay una forma en la que uno le da más información a la línea de tiempo. O sea, la línea de tiempo es para que en síntesis nosotros digamos qué fue lo que pasó en ese momento. Esta nos va a dar la oportunidad de que está apoyada en imágenes y cuando le damos clic a esas imágenes, entonces nos va a llevar a otro sitio en el que vamos a tener más información sobre ese momento. Entonces, eso es lo primero que te quería... Es una línea de tiempo enriquecida, vaya, exacto, por decirlo de otra manera. Tiene más información y, por tanto, nos va a brindar más conocimiento. Adicionalmente, por el centenario, la Fundación ha montado un programa en el que van a hacer presentaciones de videos, conferencias, algunas cosas que ellos han estado preparando desde la vida y obra de José Saramago. Y todo este programa, aunque va a tener sus espacios físicos, por supuesto, en la Fundación, está montado para que sea online, para que ellos mismos lo dicen en la página, para que todo el que esté interesado en participar, no importa dónde esté, pueda sentirse y pueda estar. Y creo que esto es una de las bondades que nos brindan las tecnologías cuando las usamos correctamente en función de poner el conocimiento para todos. Y creo que estas son las diferencias fundamentales que te quería marcar de este sitio con lo que quizás estamos acostumbrados a traer a la sección. Así mismo, porque además Saramago es universal, ¿no? Es de Portugal, exacto, pero es también de todos, como tú decías. Gracias, Naima. Gracias a ti. Y nosotros seguimos con Saramago y después vendrá Luis Eduardo Aute con ese tema maravilloso que es la belleza. Con 18 años compra sus primeros libros. Nunca irá a la universidad. Durante 7 años se dedica a leer literatura portuguesa y clásicos universales. Se casa y nace su única hija, a la vez que se despierta su inquietud por escribir. En el año 47 publica su primera novela, Tierra de Pecado, producto de lo leído más que de experiencias propias o de su capacidad de crear algo nuevo.
Saramago decide entonces interrumpir su incipiente vocación literaria hasta tener algo que decir. Inicia así un silencio voluntario de 20 años. Mientras trabaja en una compañía de seguros y en un editorial, lleva a cabo una meditada y lenta incubación de sensaciones y visiones del mundo, además de adquirir una fuerte conciencia social. Aquí lo tenemos. El premio Nobel. Que no renegó jamás de sus ideas y que hoy las proclama con orgullo. He ahí un ejemplo de constancia, de perseverancia. He ahí un ejemplo de verdad. Saramago tuvo siempre muy claras sus ideas políticas, las expresó y defendió con firmeza y las reafirmó explícitamente tras recibir el premio Nobel al acompañar a Fidel Castro en un acto de apoyo a Cuba celebrado en Oporto. Había ingresado en 1969 en el Partido Comunista, destino lógico de quien siempre tuvo presente las formas radicales de injusticia que había conocido de niño. Un activo militante y defensor del pensamiento de Marx y Engels. Si el hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las circunstancias humanamente. Esto parece un ejercicio de palabras, quitar y poner. Si el hombre es formado por las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un juego? No. Es la esencia misma de todo esto. Es que está clarísimo que el capitalismo no forma humanamente las circunstancias. Nada es más inhumano que el capitalismo. La noche de abril del 74 en que estalla la Revolución de los Claveles, Saramago sale también a las calles de Lisboa. Vila Morena. Aquel momento de júbilo para la mayoría de los portugueses inspira una de sus obras de teatro más conocidas, La Noche, que se estrena 5 años después. Estávamos bem aviados com o Torres no lugar de chefe de redação. O que vale é que primeiro das galinhas ter dentes. Se considera el hombre más feliz sobre la tierra, pero la posibilidad de hacer realidad su sueño político pronto se desvanece. Que es hacer un texto encima de las tablas de un pau. Si no hubiera habido la revolución, yo creo que estaríamos exactamente como estamos ahora. Se habría hecho una transición más o menos como en España y nos encontraríamos con todo esto, la integración en Europa y todo eso, estaríamos como estamos. De todas formas, hay algo que nadie nos puede quitar, que es el hecho de haber vivido en este siglo, por lo menos, y desde un punto de vista colectivo, algo que no tiene precio. Es nombrado director adjunto del Diario de Noticias. En esta portada aparece dirigiéndose a los empleados y manifestando sus vinculaciones explícitas con la revolución y el socialismo. Escribe numerosos artículos sin firma, pero este momento de exaltación queda bruscamente interrumpido. El 25 de noviembre del 75 se publica El Diario de Noticias, pero al día siguiente queda suspendido. La contrarrevolución acaba con el sueño de muchos portugueses. Cuando vuelve a salir a la calle, un mes después, ya ha sido despedido. Si hubiera tenido que renunciar a ser comunista, ha dicho Saramago en más de una ocasión, habría rechazado el Nobel. Nunca abdicó de sus ideas y espera que algún día su sueño se haga realidad. No vale la pena decir que el comunismo fracasó. Lo que fracasó ha sido la aplicación concreta de principios, ideas, proyectos. Y lo que fracasó ha sido eso, ni los principios, ni las ideas, lo que fracasó ha sido la aplicación práctica concreta. Pero su compromiso aún va más lejos. En Chiapas realiza con su cámara estas fotos.
Con ellas quiere denunciar las injusticias de un planeta solo para ricos, como a él le gusta decir. El escritor, piensa Saramago, debe comprometerse con la sociedad en que vive tanto como con la literatura. Y hoy con Omar Baliño tenemos una paradoja. Nos vamos a ilustrar las pupilas, pero con ceguera. Entonces, ayúdame. Cierto, pero es un... Antes de entrar en la película, tengo que decir que es un enorme placer dedicar un programa y un recuerdo y una valoración a ese gran escritor portugués que fue y es su escritura José Saramago en su centenario. Y claro, a propósito de él, recordamos Ceguera, la película de Meireles de hace aproximadamente 15 años. 2008, que es una versión, una reescritura fílmica de la gran novela de Saramago, y voy a explicar por qué digo grande en este caso, Ensayo sobre la ceguera. Porque fue la novela que para un lector habitual como yo de Saramago no es su mejor novela, aunque es una excelente novela, pero fue su gran novela mundial, la novela leída de un gran, o más leída, de un gran escritor, y que lo hizo o terminó hasta ese término discutido, la fama del escritor en los 90, cuando era ya un escritor consagrado y venía de su gran ciclo de novelas de los 80, el año de la muerte de Ricardo Reis, Memorial del Convento. Y Ceguera conecta con el lector, con todo lector, porque es una novela transparente excepto su metáfora, pero es una novela que cualquier lector puede perfectamente acceder a ella, lo que ya se las verá con la metáfora que Saramago claramente deja establecida de esta única mujer que conserva la óptica de la vista frente a una ciudad, a un mundo, a un determinado momento donde todos se han quedado ciegos por esta neblina blanca que no los deja ver. ¿Y Fernando Meireles cómo se apropia entonces de esa metáfora en su cine? Se apropia, aquí hay que ir al lugar común de la versión cinematográfica de una gran novela, que nunca te complace completamente, pero yo creo que la pupila puede ofrecerla también como una puerta de entrada. Han pasado los años de la película y aún más de la novela en el 95, para que la gente vuelva, hay edición cubana de Ensayo sobre la ceguera, vuelva a Ensayo sobre la ceguera de Saramago y a la película de Meireles, pensando en la pandemia, que técnicamente del todo no ha acabado, pero es otro subrayado con el que hoy podemos leer Ensayo sobre la ceguera. A ver si este mundo en el que vivimos hoy está preparado para ver, no para mirar, sino para ver cuál es el error de Edipo, que se quita, se arranca los ojos. ¿Por qué? Quizás porque no ha sabido ver lo que tiene delante de sí. Gracias, Omar. Vamos entonces con el fragmento de la película. Mira. Open the window, please. Mira. Stay calm. Stay where you are and tell me what happened. I'm blind. I'm blind. It's like something's flooding my eyes. I didn't do anything. Right. It's probably nerves. Should someone call an ambulance? Please just take me to my apartment. Okay. And my wife can help me. I can take him. I can drive him home.
Are you sure, sir? Yes, of course. I mean, we got to get him off the street. Okay. There's not as many stations as there used to be. But I guess if you insist, I can give you an update. At least if you save on the batteries. Please. In the first 24 hours, there were hundreds of cases, so the rumor says. All the same, no pay. I'll see you away. The government's response, as you know, was decisive. The first of the makeshift quarantines. But this decommissioned sanitarium didn't make for ideal public relations. Let's organize a massive international medical conference of ophthalmologists and neurologists. We don't yet know if this is... And so, for days and days, the helpless viewing public was subjected to seminars and endless round tables with specialists from around the world proclaiming their general ignorance. Published in Infectious Disease International. How premature it was to talk of cures, how more research was needed, and more funding. A point that was at least once dramatically illustrated. I'm blind. Oh my God. I'm going blind. Oh my God. Help me. Help me. Help me. Somebody. Please help me. Somebody. Shit. No. Weeks passed, and with time and the constant coverage, the city was bored back to work, oblivious to the evidence all around them that the disease was immune to bureaucracy. What about the roads and traffic? Chaos as usual. But then reports came of a bus crash with 23 casualties. That same day, 2 planes collided. No one could really say the disease was the cause of the accidents, but people were terrified, and either the panic spread the blindness, or the blindness spread the panic. Casualties multiplied. People decided to stay home, and the traffic problems were solved. Entonces, nos hemos vuelto consumidores ou consumistas, como se quer, poucas ideias, pouco debate, muita política sem grandeza, para llamarla assim. E nesse sentido há uma espécie de tristeza. É uma tristeza que se disfarça bajo uma aparência de prosperidade, de alegria, discoteca, coche, todo isso, centro comercial, todo isso são os polos onde circula. Pero não somos os únicos. Esta é uma enfermedade mundial. Usted habló del futuro de Portugal. Imaginémonos que usted tiene que contarlo. Ahí Pessoa nos está contando un cuento, nos está contando lo que él cree que es Portugal o siente que es Portugal a otros, que somos sus lectores. Usted lo ha contado también de alguna manera a través de sus libros, pero si tuviera que contarle a un niño, imaginemos una situación ficticia que ya Europa es una sola, van desapareciendo lentamente las identidades, este proceso de homogeneización contra el cual usted ha luchado a través de sus ideas, para construir el futuro imagino que también reconquistar un poco el pasado. ¿Cómo le contaría usted a ese niño qué es Portugal? Habría que saber si el niño estaría interesado en eso. Ese es el problema más serio, está ahí. Imaginemos que sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque la enfermedad de que están padeciendo los adultos, a ausência de ideias, a ausência de projetos de futuro, a ausência de cidadania, de sentimento de cidadano, eso lo están aprendiendo los niños. Entonces es muy difícil, es muy difícil que un niño tuviera algún interés en eso. Pero de todos modos, ahora no podría decir cómo es que sería Portugal dentro de 40 ou 50 anos, qual é a ruta por onde vamos, por onde pensamos que estamos andando. Eu não sei se em 50 anos Portugal existirá. Es que no estoy nada seguro de eso. Si las civilizaciones se acaban, si las culturas se acaban, vamos a ponerlo así, en una situación como esta, que no es solo Europa, que es la globalización mundial, lo que está pasando ahí es caso para preguntarse uno qué es lo que será mañana. Yo estuve hace poquísimos días en Nueva York.
Y en una mesa redonda con Norman Mailer estuvimos hablando de unas cuantas cosas como esta. Y después de la mesa redonda seguimos hablando y él me ha dicho algo que justo en este momento en que está ahí todo ese alrededor de quién es que va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. El empate catastrófico. El empate catastrófico o la catástrofe del empate. Norman Mailer me ha dicho algo que es por lo menos sorprendente, pero no lo inventé yo, lo ha dicho él. Él ha dicho que Clinton es el último presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué es que es el último presidente de Estados Unidos? Porque a partir de ahora las multinacionales ya no necesitan intermediarios. Lo ha dicho él. No se trata de una invención mía, mucho menos de una calumnia. Norman Mailer, el gran escritor norteamericano, ha dicho: Clinton es el último presidente de Estados Unidos de América. ¿Y por qué? Pregunto, porque a partir de ahora las multinacionales ya no necesitan intermediarios. Está. Si esto pasa con Estados Unidos, ¿qué podría yo contar a ese niño? Y aunque no esté de moda, vamos con Saramago, poeta. Saramago, poeta. Se le conoce más claro como novelista, por sus ensayos también, por su manera de asumir en entrevistas su profundidad filosófica y su mirada al mundo contemporáneo y a la historia también. Pero también, pues igualmente es poeta, tiene unos 3 libros publicados y hermosos poemas que además vamos a verlos musicalizados. Hay un disco en esta esquina del tiempo que es de Luis Pastor, que son 14 poemas musicalizados en español y en portugués. El prólogo es precisamente de Saramago y es un disco hermoso que podemos escuchar. Vamos a ver uno de los temas, pero quiero hablar un poco de Luis Pastor, que lo hemos tenido en el programa. Recuerda ustedes los cantautores, aquel texto que él dice maravilloso, y creo que es la característica de este trovador que está en sus 70%, nació en 1952 y ya en los años 70 comienza a hacer sus canciones. Su primer single sale en el año 72 y su primer disco en el 75, que se llama, por cierto, Fidelidad, y que viene muy bien con el espíritu ese de él, que es un ser irreverente con todo lo que sea hacer concesiones artísticas, que no cree en mercado, cree en la autenticidad del arte, un hombre muy vinculado con la poesía. Ya tiene, más de 20 discos y, que tiene un hijo también, trovador, Pedro Pastor, que ha estado en Cuba, estuvo con nosotros en la pupila, sacamos algunos momentos de él. Y, viene Luis Pastor, vamos a ver un momento de Luis Pastor conversando con Saramago a propósito de esto del disco. ¿Y después, qué música le vas a poner? Y después vamos a ver Alzo una rosa, que es una de las piezas emblemáticas de este álbum doble. Y, Luis Pastor cantando a Saramago. Que hablen entonces los poetas. Gracias, Fides. Y yo creo que eso lo he ido perfilando buscando a lo largo de mi obra y de mis discos. Lo he conseguido en mis libros discos. O sea, yo ya me sentía con el dominio de quedar a gusto con el resultado final de la instrumentación que no mata a la canción, sino que la real. Pero siento que este disco, por fin, es ese disco. El disco que yo siempre he escuchado, el de Fausto que siempre me ha gustado, el Benjamin 5 que siempre he escuchado años y años, que he tarareado por la calle, y por eso hay referentes melódicos en el fondo que parecen canciones ya oídas, parecen canciones clásicas, porque yo creo que este disco, para llegar hasta aquí, llevamos 35 años o más, llevo ahí, pero siento que es el disco que he querido hacer siempre. Bueno, mira, hay un poema que es Era una rosa. Difícilmente se encontrará una música que exprese mejor lo que está allí. Sí, muy difícil. Claro que se puede hacer cuantas músicas se quiera para un poema, pero difícilmente, es decir,
Y cuando la gente lo escucha, es poema y otros es música y otros porque es un disco. Bueno, todos los discos son redondos, ¿no es verdad? Claro. Es que no tiene realmente otro remedio sino ser redondos. Pero cuando uno está diciendo que es un disco redondo, está diciendo otra cosa. Bueno, en ese sentido, este disco es un disco redondo, realmente redondo. Sabia de la rosa y con mi sangre perennidad construyo en vida breve y alzo una rosa y dejo y abandono cuánto me duele de penas y asombro y alzo una rosa así y oigo la vida en este cantar de las aves en mis hombros. Y con mi sangre perennidad construyo en vida breve y alzo una rosa y dejo y abandono cuánto me duele de pena y asombro y alzo una rosa así y oigo la vida en este cantar de las aves en mis ojos. Hoy hemos tenido una pupila toda Saramago por los 100 años del escritor. Seguir adentrándote en su inmensidad queda por ti. Nosotros nos vamos con Saramago y con Fidel. Y después vendrá Joan Manuel Serrat con otro poeta, Miguel Hernández, para decirnos entre todos: para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Hasta
hasta la semana que viene. ¿Qué papel cumple o qué rol puede cumplir, si es que tiene que cumplir un rol la literatura en este contexto? A ver, en este mundo globalizado, donde hay una especie de gobierno mundial, así me lo imagino, de un gobierno mundial de multinacionales, donde desaparecen las fronteras, los países donde los presidentes desaparecen también, donde desaparecen muchas cosas, el pasado también. ¿Qué pasa con la literatura? ¿Sigue teniendo vigencia o cuál es el rol de la palabra literaria en este contexto? Bueno, yo creo que aunque ya no tenga ningún sentido y sobre todo de alguna forma se haya vuelto desnecessário, para ponerlo así, yo sé que, aunque no valga la pena, yo pienso que siempre seguirá escribiendo. Bueno, para ver, esta es una declaración que está muy bien, está muy bonita, pero vamos a ver ahora un poquito más allá. El problema es, y usted ha dicho la palabra, el problema está en la importancia que tiene el pasado. Si el pasado pasa a no tener ninguna importancia, ni la memoria, no hablemos entonces de pasado, hablemos de memoria. Si la memoria pasa a no tener ninguna importancia, si vivimos cada día, el día como si el ayer no existiera, y no solo personalmente, sino también colectivamente, entonces la literatura que se alimenta de la memoria, no solo de la memoria, claro, pues no sabrá con qué materiales podrá trabajar. Pero por otra parte, y sin que yo sea tan catastrofista como la elección reciente en Estados Unidos, yo no acepto, no puedo, no quiero aceptar que el destino de la humanidad sea este. Una humanidad que en este momento está muy claro que lo que se está haciendo en el planeta es un mundo para ricos, no es que no haya pobres, habrá y cada vez más, pero todo se está haciendo para los ricos. Saramago abriu os discursos assim. O Prémio Nobel de Literatura de 1998 está com a Revolução Cubana. Que no renegó jamás de sus ideas y que hoy las proclama con orgullo. He ahí un ejemplo de constancia, de perseverancia. He ahí un ejemplo de verdadero revolucionario, de verdadero comunista. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo
para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, toque a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.